El viento cortaba con fuerza la tranquila calle suburbana de Denver, Colorado, haciendo girar hojas muertas sobre el pavimento como historias olvidadas. Una mujer estaba sentada sola junto a una puerta de garaje cerrada, con las rodillas fuertemente pegadas al pecho y las yemas de los dedos pálidos por el frío. Sus ojos, rojos por las lágrimas, estaban fijos en la nada, solo en la distancia vacía que coincidía con el peso de su corazón. Al otro lado del corto pasillo, una niña llamada Ava se aferraba a la mano de su padre. Sus ojos inocentes estaban llenos de preocupación. Ella no podía entender por qué alguien estaría afuera así, luciendo tan perdido. Y con una suave pregunta, «Papá, ¿por qué estás sola?». Comenzó un momento de compasión que cambiaría para siempre la vida de los involucrados. Si crees en la bondad, en las segundas oportunidades y en ayudar a los demás cuando más lo necesitan, tómate un momento para dar me gusta, comentar, compartir y suscribirte. Su apoyo difunde amor y esperanza a más personas que lo necesitan. Dentro de la casa, un cálido resplandor prometía consuelo, un marcado contraste con la mujer que temblaba afuera y no había sentido calor en mucho tiempo. Su nombre era Tessa Brooks, y alguna vez había sido el tipo de mujer que reía a carcajadas, bailaba descalza en los jardines de verano y tenía sueños tan brillantes que podían iluminar una ciudad. Pero el desamor puede opacar incluso las almas más brillantes. Ella solía vivir en Denver con su prometido, pero todo se vino abajo. Primero la pérdida de su trabajo, luego las discusiones, y finalmente, la traición que la dejó abandonada, no solo en la calle, sino en la vida. Ella no había tenido intención de venir a este barrio. Había caminado hasta que sintió que sus piernas se entumecían, esperando que el frío congelara el dolor. El padre de Ava, Michael Turner, sintió esa tensión familiar dentro de su pecho. El debate interno entre ocuparse de sus propios asuntos o dar un paso al frente. Él sabía lo que era sentirse roto. Una vez perdió a su esposa por una enfermedad, y el recuerdo de aquellas noches que pasó conteniendo las lágrimas mientras criaba solo a una niña nunca desapareció por completo. Entonces, cuando vio a Tessa, con su postura rígida y su espíritu claramente destrozado, reconoció ese grito silencioso de ayuda. Se acercó con cuidado, no queriendo asustarla. Tessa no levantó la vista al principio, pero cuando finalmente lo hizo, sus ojos mostraban un cansancio más profundo que las noches de insomnio. Michael le preguntó si necesitaba ayuda, comida, un lugar para calentar. Al principio ella lo rechazó todo. Orgullo, vergüenza, miedo. Todos la abrazaron fuertemente. Ella no era una persona sin hogar, se dijo a sí misma. Ella simplemente se perdió por un momento tratando de respirar. Pero la verdad era que no tenía a dónde ir. Ava observaba atentamente, con el corazón ya palpitando. Deslizó su pequeña mano en la de Michael y susurró que nadie debería estar solo nunca. Esas simples palabras, como un pequeño milagro, rompieron el muro que Tessa había construido. Con temblorosa aceptación, permitió que Michael y Ava la llevaran adentro. El calor la golpeó como un recuerdo que había olvidado hacía mucho tiempo. El aroma de la cena casera aún flotaba en el aire, y Tessa sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas nuevamente, no de dolor esta vez, sino por el insoportable contraste con el vacío dentro de ella. Michael le ofreció un asiento, una manta cálida y una taza de té. Ava se sentó temblorosamente al otro lado de la mesa, pateando la silla con las piernas, estudiando al extraño con curiosidad y compasión infantil. Tessa finalmente compartió partes de su historia. No todo, solo lo suficiente para que entendieran por qué parecía que había llegado al final de su cuerda. Michael escuchó sin juzgar. Él no empujó ni hizo palanca. Él simplemente escuchó tal como alguien alguna vez lo hizo por él durante sus días más oscuros. Durante las siguientes horas, sucedió algo hermoso. La pesadez en los hombros de Tessa se aflojó ligeramente. Su respiración, antes temblorosa, se volvió más estable y Ava, la dulce y bondadosa Ava, comenzó a hacer dibujos para dárselos a Tessa para que ya no se sintiera triste.
Un dibujo los mostraba a los tres juntos, tomados de la mano bajo un sol brillante. Tessa sostuvo ese papel como si fuera algo invaluable. Pero a medida que la noche se hacía más profunda, la preocupación de Tessa regresó. Ella no podía imponerse. Ella no pertenecía aquí, a una casa llena de calidez y amor. Ella trató de agradecerles, insistiendo en que se iría en silencio, pero Michael le pidió gentilmente que se quedara, al menos por la noche. No fue lástima, fue empatía. Y por primera vez en mucho tiempo, Tessa sintió que tal vez no era una carga. Durmió en el sofá y descansó mejor que en semanas. Cuando llegó la mañana, Ava fue la primera en saludarla, entregándole un plátano y una nota que decía, «Eres fuerte». Las lágrimas de Tessa cayeron nuevamente. Esta vez en silencio y con gratitud. Pasaron los días y ella se quedó más tiempo del previsto. Michael la ayudó a llamar al refugio para mujeres al que había tenido demasiado miedo de acudir. Incluso la llevó a una entrevista de trabajo después de ayudarla a arreglar su currículum. Tessa comenzó a reconstruir su vida pieza por pieza. Ava la animó en cada paso del camino. La primera vez que Tessa sonrió. Una auténtica sonrisa sin reservas. Michael notó que iluminaba la habitación. Exactamente como él lo imaginó una vez. Una tarde fría, después de un día particularmente exitoso, Ava tiró de la manga de su padre y lo miró con entusiasmo. Ella quería que Tessa se quedara con ellos para siempre. Michael explicó gentilmente que, si bien a veces las personas llegan a nuestras vidas rotas, ayudarlas a encontrar su fuerza nuevamente es el regalo más grande. Y luego les dejamos elegir su propio camino. Fue una lección de amor, no de posesión. Cuando Tessa finalmente se mudó a su propio pequeño apartamento cercano, prometió que se verían a menudo. Abrazó fuertemente a Ava, agradeciéndole por ser el angelito que la salvó. Luego miró a Michael con una sonrisa agradecida que contenía 1000 palabras no dichas. Las semanas se convirtieron en meses. Tessa floreció. Consiguió un trabajo estable y comenzó a trabajar como voluntaria para ayudar a otros que estaban perdidos como ella alguna vez lo estuvo. Y todos los domingos visitaba a Michael y Ava para cenar porque algunas conexiones son demasiado especiales como para desvanecerse. A veces, cuando se sentaban juntos a compartir risas y recuerdos del día en que se conocieron, Tessa todavía miraba hacia la fría acera. Recordaría la versión de sí misma que casi se había rendido. Y cada vez agradecía en silencio a Dios por la niña que la había notado y por el padre que se había preocupado lo suficiente como para detenerse. Porque a veces un solo momento de compasión es todo lo que se necesita para que una vida destrozada comience a sanar. Si esta historia te tocó el corazón, tómate un momento para darle me gusta, compartirla, comentar y suscribirte. Ayúdanos a difundir más historias de esperanza, fe y segundas oportunidades antes del final. Por favor, comente a continuación. ¿Qué hubieras hecho si hubieras visto a alguien sola como Tessa? La vida de Tessa se convirtió en un testimonio del poder de la bondad. No grandes hazañas dramáticas, sino humanidad cotidiana. Aprendió que incluso cuando uno se siente abandonado, el mundo todavía guarda ángeles disfrazados, un niño curioso, un extraño de buen corazón, un hogar cálido cuando solo esperas frío. Y todas las noches antes de acostarse, Ava todavía le pregunta a su papá lo mismo. ¿Crees que la ayudamos lo suficiente? Michael siempre sonríe y responde. La ayudamos a recordar que no estaba sola. Eso siempre es suficiente. La verdad es que nunca sabemos qué batallas están librando los demás. Pero cuando nos damos cuenta, cuando nos preocupamos, cuando actuamos, la esperanza regresa. Y a veces esa esperanza es exactamente lo que salva aún.